Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es un episodio en vivo de Budismo en Zapatillas. Y este es un episodio de una serie nueva que empezamos a construir ahora, que se llama Terapia Budista. Y es para empezar a entender un poco más de qué va la terapia budista, cómo funciona, cómo se puede aplicar las herramientas de la psicoterapia basada en el budismo a la vida cotidiana. Esta es una pregunta que recibo mucho, tanto de consultantes como de profesionales, gente que se quiere formar en estas herramientas y que a la larga está empezando a descubrir que el budismo es una muy buena forma de comunicación de estos valores, de estas herramientas y demás. Este episodio, como vamos a empezar a hacer los días miércoles, está grabándose en vivo con audiencia del otro lado. Aquí gente que se conecta desde un montón de rincones, desde Argentina, desde el País Vasco, desde Madrid, y nada, oyentes que aquí hacen shanga conmigo y me acompañan desde este lugar. Si querés enterarte de cuándo son las transmisiones en vivo y cómo participar de ellas, podés enviarme un mensaje privado por Instagram, y allí en @lucas.casanova.yoga podemos empezar a hablar de esto. Aquí mi idea es contarles un poco cómo fue que nació el budismo como forma de psicoterapia, ¿no? ¿Por qué se dice que el budismo es una forma de terapia? ¿Hay algún terapeuta en la sala? ¿Alguien aquí que quiera hacer preguntas y demás? Yo encantado de tenerlos aquí sumándose. Con respecto a lo que decíamos recién del origen del budismo, el budismo comenzó como una forma de introspección y de análisis de la mente desde 2600 años antes sí, 600 años antes de Cristo, 2600 años hace ya que el budismo forma parte del acervo cultural humano, y a través del budismo estamos aprendiendo a reeducar la mente desde el punto de vista de la sabiduría, de la ética y también, por supuesto, del entrenamiento mental. Estas herramientas prácticas del budismo, que son las que forman parte del Octuple Noble Sendero, en corrientes terapéuticas modernas como la terapia dialéctico-conductual, la DBT, así se llama, o ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que sería Acceptance and Commitment Therapy, tienen una base enorme en el budismo. Las corrientes psicoterapéuticas que se llaman de cuarta generación o de cuarta ola tienen mucho que ver con el budismo. Aquí Patricia dice que trabaja como médico de personal de salud y tengo que aprender a ayudar con la presencia y la palabra sí o sí. Excelente, Patricia, buenísimo. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y recién pensaba en la importancia que tiene la comunicación humana, la comunicación cara a cara, el hecho de poder hablar, sentirse contenido, acompañado por el otro. Los modelos terapéuticos más tradicionales tomaban más distancia de esto y lo que hacían era hablar de los problemas que aquejaban al consultante, paciente, como se llamase dentro de la línea terapéutica, pero había muy poco de trabajo en profundidad al respecto de lo que es la conexión humana. Con el tiempo eso empezó a avanzar, a tratarse de manera distinta, y empezaron a aparecer
la necesidad del otro lado de la persona ser escuchada, comprendida. Bowlby, por ejemplo, hablando de la terapia del apego, empezó a hablar sobre que el rol del terapeuta, o Carl Rogers, por ejemplo, del modelo centrado en la persona, decía, pero a ver, del otro lado hay alguien que siente que le pasan cosas, estamos pudiendo escuchar al otro, estamos pudiendo tener en cuenta lo que está atravesando. Aquí Andrea Nieves dice que es terapeuta holística. Contame un poco más, Andrea, en los comentarios, ¿qué es para vos la terapia holística? Porque es un nombre con el que no me quiero confundir y no quiero decir algo equivocado al respecto de esto. Empezamos a descubrir con Carl Rogers, con Bowlby y demás, que hay un cambio en la forma de ver a la consulta y ya no es tanto el hecho de estar ahí para hurgar en la cabeza del otro, en el corazón del otro, sino empezar a trabajar un poco más desde el punto de vista del igual a igual. Aquí Mariela Herrera dice, soy counselor formada en el enfoque centrado en la persona y me ayuda mucho el budismo laico, con el que siempre encuentro muchos puntos de encuentro. Y aquí si tuviese operador en la mesa de sonido, que no tenemos, estoy solo aquí en mi cueva, donde las cosas se ven como están. Se ve, de un lado hay una pila de libros que en cualquier momento va a derribarse de la altura, el Buda y el casco de Mandalorian con los cuencos de fondo, y mi tigre de peluche y un suéter que usé para grabar unos reels hace unos días, ahí está en la pila. Nada, estás viendo mi oficina como es. Si la estás viendo, si estás escuchando esto en Spotify, quizá no. Mariela dice, escribí horrible pero se entendió todo, estamos aquí en familia. A mí también me ayuda mucho el budismo laico. Yo siempre cuento que cuando empecé a formarme en herramientas conductuales y a entender un poco más desde el punto de vista de la terapia transpersonal, también cómo funcionaba la mente, la aproximación a la persona como es, fue un cambio enorme, el poder aceptar al otro como venía. Para mí ha sido un enorme cambio ese. Yo creo que todos pueden aplicar las herramientas que el budismo enseña, primero, por supuesto, en la diaria, pero a lo largo de estos meses, años que me he dedicado a enseñar online, especialmente estos últimos meses, donde empecé a abrir más cursos y demás, hay mucha demanda de terapeutas que quieren entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de budismo o de neuropsicología y cómo se pueden aplicar esas herramientas. Del mismo modo, también cómo funciona la terapia conectada con el budismo. ¿Es necesario cambiar el modelo terapéutico? ¿O puede haber terapeutas de otras líneas que apliquen lo que el budismo tiene para aportar? Y finalmente, ¿por qué los terapeutas están tan interesados últimamente en este tema? ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Por qué hay tantas personas que están buscando entender un poco más desde el punto de vista profesional cómo aplicar estas herramientas? Yo creo que hay una gran importancia que es poder hablar esto abiertamente. Hace algún tiempo que estoy prometiéndole a este tipo de contenidos a algunos colegas porque de hecho no sé, creo que por día debo recibir unos 150 mensajes diarios preguntándome dónde pueden encontrar terapeutas que tengan un perfil budista. Y la verdad es que para mí, desde esta burbuja en la que vivo, ¿no?, en este lugar aislado del mundo, no tengo mucha posibilidad de conocer cómo son los ambientes terapéuticos del otro lado del globo, donde se habla el castellano de manera corriente, pero sí te puedo contar que día a día también hay una enorme cantidad de terapeutas, coaches, counselors, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos,
que me escriben tratando de comprender un poco más cómo acercarse a los consultantes de una manera más humana sin quemarse en el proceso, ¿no? Yo creo que esto es un proceso que viene de adentro hacia afuera, que es muy difícil, por ejemplo, poder aplicar esto como una fórmula en el ambiente terapéutico sin haberlo vivido uno mismo, ¿no? Esto tiene que haber pasado por ahí. Eh, Aquí Patricia Ramírez dice que aquí en Chile está Gonzalo Brito Pons. Gonzalo Brito, gran amigo, colega, con quien hemos compartido. Yo uso sus libros para trabajar con consultantes, para trabajar también con otros profesionales cuando doy cursos de formación. Y Gonzalo Brito Pons, si no lo conoces, puede ser un gran descubrimiento. Aquí Mariela dice que en Argentina hay psicólogos que acompañan desde el SP, que es el enfoque centrado en la persona. A mí me gusta mucho el hecho de poder empezar a romper estas barreras, pero siempre hacerlo fundamentado en ciencia. Nunca vas a ver en lo que comparto, y esto es parte de mi camino personal. Yo soy una persona que muy desconfiada, diríamos, no sé, rigurosa. Sí, qué sé yo. Me parece que a mí me gusta ver para creer. Y cuando en su momento en la infancia alguien me hablaba de Santo Tomás, que decía, Santo Tomás tenía que ver para creer y uno tiene que confiar y demás. A mí no me parecía mal que alguien necesitase ver para poder creer, porque la mente humana, cuando uno lo basa en evidencia, cuando uno lo basa en cosas que puede comprobar efectivamente, cambia enormemente la calidad de nuestro conocimiento. El conocimiento que incluye al cuerpo, ¿sí? Esto que te permita sumergirte en la experiencia, como lo hacemos a través de la meditación guiada, como lo hacemos a través de los ejercicios, de la práctica de los paramitas, ¿no? Estas virtudes que hay que practicar, como la integridad, la bondad amorosa, la generosidad, la integridad. Todo este tipo de cosas ayudan mucho a llevar a la práctica aquello de lo que venimos hablando. Si no, se vuelve solamente como una declaración de intenciones. Y creo que cuando encontramos a alguien que piensa, dice, siente, hace de manera uniforme, hay algo que cambia muy profundamente. A mí me gusta mucho eso. Silvana dice que esto que decís es tu propia experiencia, desde ese lugar entrar en el espacio. Es así, digo, uno no puede dar algo que no tenga, y es fundamental el hacer el trabajo de ir metiéndose desde lo que vamos sintiendo y de la propia experiencia. Eso muchas veces a los profesionales les da miedo porque sienten que terminan como muy expuestos en el proceso de trabajar con un otro, y que el hecho de poner límites, cómo hacer para la puesta de límites, es un gran desafío. Pero cuando uno se vuelve firme en las herramientas, entonces ahí empieza a cambiar radicalmente la forma en la que podemos construir estos espacios. Aquí en el chat les cuento, para los que están viendo este episodio grabado, la gente está tratando de buscar a ver a quién pueden recomendar y de dónde viene, si es que hay alguien que puede trabajar o en Barcelona o en Buenos Aires con todo esto. En este momento, por la ventana de mi oficina, que la tengo abierta porque es un día de veranito, hace 20 y tantos grados. Yo estoy de manga larga porque nada, es un veranito noruego, ¿no? 20 y tantos grados no es una cosa demasiado fuerte, no es como en México, que la tengo Estefanía aquí riéndose, o Brasil, donde está Ramón también, que deben estar todavía con calores. Acá no, tengo la ventana abierta y hay alguien ensayando oboe. Alguien que no tiene
mucha eficiencia con el manejo del oboe. Así que si de repente escuchan algo como si fuera como un gato desgañitándose, es el oboe que tenemos de fondo. Les pido que me cuenten si escuchan el oboe de fondo y trataré de estirarme con un pie a ver si puedo cerrar la ventana sin irme de la... No, no se escucha el oboe. Magnífico. Estoy intentando yo mantenerme en foco escuchando el oboe. Estoy practicando budismo y aquí con ustedes, en esto mismo. Mi idea con esto es seguir ahondando en los contenidos de la terapia budista, y lo primero que quiero comentar es que se dice que el Buda fue el primer psicoterapeuta de la historia, y muy probablemente, y esto ya lo digo más yo, haya sido el primer psicoterapeuta informado en trauma. El Buda sufrió mucho a lo largo de su vida. Perdió a su madre durante el nacimiento, vivió una vida como en una cajita de cristal, y luego cuando empezó a salir al mundo el contraste fue tan grande que parecía que no lo podía procesar. Su cuerpo físico sufrió mucho intentando llevar una vida espiritual que negaba el cuerpo físico para ver si podía compensar entre el príncipe y el mendigo. Si es que tenemos que creer todo lo que se cuenta que el Buda había vivido, ¿no? Y pensando en esto quizá más como una mitología y como una forma de comprender la historia. Pero bueno, no es necesario creer en todo lo que se dice del budismo. Sí ver los efectos. En ese sentido, el desarrollo que hizo el Buda de entender a la mente humana y de entender cuál era la causa del sufrimiento, ayudó luego a muchísimas personas a sacarse de la cabeza todos esos círculos viciosos mentales que no les permitían pensar con claridad y que no les permitían tampoco verse en el camino de la felicidad. Y decía que el crecimiento se acaba de detener la práctica del oboe. Creo que algún vecino fue a mi rescate. Creo que el crecimiento del budismo, primero en Oriente y ahora en todo el mundo, tiene mucho que ver con esto de encontrar lo que ayuda a desactivar esos patrones mentales que nos comen el coco, que nos generan sufrimiento y que nos hacen sentir tan solos o tristes. Aquí Ainara decía que se escuchaba el oboe, pero que practicaba la atención plena. Me alegra. Mariela dice que en Argentina, si bien es árido el ámbito del acompañamiento, donde la psicología clásica o la psicología freudiana puede ser un monopolio, se puede y seguir haciendo camino con respeto y profesionalismo. Y yo conozco un montón de profesionales que se interesan y participan en mis cursos, que están empezando a desarrollar este punto de vista diferente. Atención plena, dice la gente. Nada, me alegra que ya no se escuche de fondo. Estas son las cosas del vivo, ¿vio? Yo en general grabo de noche, grabo el podcast como a la 1, 2 de la mañana. Ya no puedo quedarme despierto hasta esa hora, lo grababa hasta esa hora, ahí está. Y en ese momento me gustaba el silencio con la taza de té y la ventana cerrada y unas cortinas acústicas cerradas. Así que el vecinito practicando el oboe, que seguramente es una persona joven, no formaba parte de este batifondo. Silvana dice que quiere aprender sobre el Buda. Bueno, justamente mi idea, tanto la serie Budismo Simple en el podcast y esta terapia budista, te van a ayudar a comprender un poco más esto. El Buda no enseñaba cara a cara con un libro en la mano, sino que lo hacía a través de discursos que luego fueron recopilados en lo que se llaman sutras o poemas, que tratan de repetir esas enseñanzas que hoy se han adaptado a la vida cotidiana, teniendo en cuenta el momento en el que aparecieron y que fueron creados. Lo bueno de todo esto es que hoy la neurociencia, la neuropsicología, va tan de la mano con el budismo que se apoyan la una a la otra.
tanto el Dalai Lama como Rick Hanson, como muchos otros autores, Deepak Chopra y muchos autores que provienen, Daniel Goleman, que provienen tanto del lado de la neurociencia como los que provienen tanto del lado del budismo, de las dos ramas acuden una a apoyar la otra. ¿Y cómo es esto? Esto sucede porque, por un lado, se considera que el budismo hoy por hoy es como si fuera neurociencia aplicada. Es como el manual que necesitabas tener de tu sistema nervioso y el manual de educación de tu sistema nervioso sin que nadie lo hubiese escrito. Y luego, por el otro lado, la neurociencia es budismo aplicado, es budismo empírico, en lo que la neuropsicología, cuando habla de mejores prácticas, coincide con el budismo prácticamente, en su forma laica, por supuesto, prácticamente en todo lo que dice. Rosa pregunta si hay literatura de estos discursos. Por supuesto, es lo que se llama el canon Pali. El canon Pali. Canon es que, bueno, es como un orden que establecemos, es correcto, es la base, ¿sí? Pali es el idioma que hablaba el Buda, es una serie de discursos que se seleccionan como las enseñanzas básicas del budismo. Luego, por supuesto, hay un montón de sutras que se han escrito analizando cuestiones del budismo y evolucionando, pero el canon Pali es el saber original que se dice que, o se tiene más creencia o acuerdo de que es lo que el Buda dijo en ese momento. Hermoso hablar de este tema. A lo largo de estos días, si me están viendo en vivo y se están sumando a cada uno de estos encuentros, yo voy a hacerlos los miércoles en vivo, ¿sí? Para poder tener el feedback de la gente. El día 30 voy a hacer como una especie de inmersión en vivo, gratuita, para quienes quieran formarse en herramientas del budismo para trabajar con otras personas, para profesionales de la ayuda, sean coaches, counselors, psicólogos, psiquiatras, médicos, que quieran sumar herramientas del budismo para tener una perspectiva budista en su trabajo profesional. Esto va a ser absolutamente gratuito y es un encuentro al que espero que puedan hacerle llegar esta invitación a las personas que conozcan, que sepan que les puede interesar esto. Y aquí, para avanzar un poco más, quiero contarles que si quieren inscribirse para esta inmersión, pueden registrarse con el enlace que estoy enviando al chat ahora, ¿sí? Y van a rellenar allí su correo electrónico para entrar en un grupo de WhatsApp especial para esto, donde vamos a enviar el enlace a la inmersión. Muy pronto también vamos a tener esta información disponible a través de mi perfil de Instagram. Ahí está, que me trago. Y me encantaría contar del otro lado con estos profesionales que tienen tantas ganas de hablar de este tema para seguir ampliando y ampliando. Muchísimas gracias por acompañarme en esto hoy. Cada miércoles a la misma hora voy a traer más contenido sobre el budismo laico, su aplicación en tratamientos que tienen que ver con ansiedad, con trauma, con depresión. Mi idea del encuentro de hoy principalmente era presentar esta nueva serie que se llama Terapia Budista, para poder hablar de los desafíos, de las herramientas que se utilizan en el ambiente terapéutico, que están basadas en el budismo, que están basadas en ciencia y se pueden aplicar prácticamente en cualquier ámbito de la vida, pero ¿por qué no también en ayudar a otros a ser más felices, a vivir tranquilos y a poder estar en paz con ellos mismos, ¿verdad? Necesitamos más gente que haga eso. Y ahora sí, esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés hablar conmigo, puedes encontrarme en Instagram como @lucas.casanova.yoga. Cada miércoles
20:30 hora de España. Nos encontramos en vivo para poder dialogar aquí con los oyentes de Budismo en Zapatillas que están del otro lado y de esta manera hacer encuentros que sean más fructíferos, tienen otra energía, saber que hay gente del otro lado. Y aquí ya Graciela se acaba de bajar el Canon Pali y estamos acá con gente que ha leído a Chopra y un montón de cosas más. Hermoso siempre compartir con todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Este episodio muy pronto disponible en todas las plataformas de podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Namaste, compañeros.